Hola a todos, aquí estoy con este vídeo y tengo el propósito de exponer en cuanto a lo que nos enseña la palabra de Dios. Ya sabemos que eh, la palabra de la Santa Biblia es la palabra de Dios, lo sabemos. eh, y bueno, y ahora bien, vamos a exponer. Dice la palabra del Señor. Y el que no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad dada por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, nada sabiduría. Bueno, vemos claramente que la palabra de Dios nos enseña, pero sabemos que tenemos que edificarnos en esa doctrina, en esa enseñanza, tenemos que edificarnos eh, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, a las prácticas apostólicas, a las doctrinas apostólicas, la enseñanza apostólica, y para, digamos, para tener el consejo de Dios, el mensaje verdadero, ya que esa es la palabra verdadera, dada por nuestros apóstoles, por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles que enseñaron a la cristiandad el camino de salvación, la sana doctrina. Entonces, Jesucristo dio un mensaje y decía, Yeshua Hamasí, decía Jesucristo, eh, él enseñaba y decía que este es el testimonio de Dios, que Él nos ha hablado a través del Hijo. Entonces, vemos claramente que Dios Padre nos dio un mensaje a través de Jesucristo y esa doctrina tenemos que llevarla. Esa doctrina, la doctrina de Jesucristo, las palabras de Jesucristo tenemos que guardarla y también la enseñanza de los apóstoles. Entonces, asimismo, vamos colaborando. eh, Esto me suma en cuanto a, digamos, a lo que son la bendición para mi vida espiritual. Esto me suma la bendición, digamos, a través de que yo anuncio esta palabra. Tengo que hacerlo porque esto me da la bendición, esto me santifica, atender el santo llamamiento de Dios, predicarle a la alma y hablarle que tenemos que guardar las palabras de Dios, tenemos que guardar la doctrina de Cristo, tenemos que guardar las enseñanzas de los apóstoles. Todo esto me suma la bendición de la santificación. Y si estás de acuerdo conmigo, eh, puedes mirar el resto de mis vídeos y puedes opinar sobre lo que opinas, tu concepción, digamos, tu ideología, qué es lo que tú piensas y, digamos, lo que tú meditas sobre la palabra de Dios y, bueno, lo que tú le entiendes a la palabra de Dios. Entonces yo te doy un consejo. Todo aquel que anhela escuchar la palabra de Dios y todo aquel que anhela aprender de la palabra de Dios, es necesario primeramente aceptar a Cristo. Todo aquel que no le ha aceptado, eh, y de allí en adelante pedirle a Dios la sabiduría, el entendimiento para que pueda entender las escrituras. Bueno, seguimos adelante con el contenido. Eh, bueno, sabemos que la palabra de Dios dice que ese es el Evangelio de salvación, las palabras de Jesucristo y las palabras de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el digamos, ese es todo digamos, el consejo de Dios, digamos. Todo el consejo de Dios sabemos que es la Biblia, pero un mensaje fundamental, digamos, para llegar a la redención es las palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es dada por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario tratar de guardar todo lo que está escrito en la palabra de Dios, tal y como está escrito. Dice la palabra de Dios: si alguno enseña, enseñe conforme a las palabras de Dios. Amén. Y bueno, seguimos adelante. Ahora bien, el punto principal de lo que vengo diciendo es que tenemos que edificarnos en la palabra verdadera, porque la palabra de Dios dice en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 8, dice: mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sería anatema. Sería anatema.
dice más adelante, dice, o sea, dice otro texto, digamos, este es otro texto, dice en otro libro del Nuevo Testamento, dice, y el que no tuviere la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Mire cómo es la palabra. La palabra nos enseña misterios, misterios. Y esto es la palabra de Dios. Entonces, seguimos adelante. Eh, mm, ahora bien, meditemos sobre lo que es las religiones, ya saliendo de lo que es la cristiandad, porque sabemos que la cristiandad es el cuerpo de Jesucristo, la iglesia evangélica. Efesios capítulo 4, versículo 11, esta era la carta a los Efesios. Dice Jesucristo, dice, el que descendió es el que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo, y él constituyó pastores, evangelistas, apóstoles, profetas y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, Hebreos 13 en adelante dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, que ellos hablaron la palabra verdadera. Seguimos adelante. Digamos, el cuerpo de Cristo, dice la palabra del Señor, que lo puso por cabeza y no por cola. Y digamos, dice que columna y baluarte de la verdad es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad es la iglesia del Dios viviente. También dice la palabra del Señor que cuando vamos a lo que es la doctrina. Ahora bien, saliéndonos, dejando un poco acá, conservando un poco en un campo, eh, eh, la palabra verdadera, pongámoslas aquí en este lado, y vamos a entrar a lo que es el marco, o más bien a lo que es todo el contexto o el síntesis doctrinal de las religiones politeístas y las religiones babilónicas antiguas desde el tiempo de los babilonios. Digamos, eh, tenemos tantas religiones politeístas en el mundo que enseñan y dicen que las estructuras éticas los conducen a un cambio de vida. Pero por mucho que se esfuerce el hombre, no puede tener un cambio, no puede tener un cambio, no puede tener un cambio simplemente por mandamientos de hombre o preceptos como apártate de hacerle mal a tu vecino, apártate de esto, apártate de lo malo, apártate de tantas transgresiones. Pero aunque estructuren religiones antiguas, religiones que su evolución fueron desde Babilonia, su trascendencia y desde aquella antigüedad, digamos, aunque estructuren preceptos y mandamientos de hombres estructurados, si ellos no tienen el Evangelio de Dios, no son nadie, porque directamente no son discípulos de Dios. Porque la Biblia dice, oiga bien, mas si aún nosotros, dice los apóstoles, o un ángel del cielo, anunciar otro evangelio, sería anatema, sería anatema. Y vemos que la palabra de Dios es infalible. Así que la palabra de Dios dice en el proverbio, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bueno, no obstante, volviendo al punto que estábamos hablando sobre las estructuras, sabemos que esto es importante, pero la estructura de la ética no es a través de escrito, como lo dijo el apóstol Pablo. Dice que primero es lo espiritual y después, digamos, obedecer los mandamientos, digamos. Por lo menos, un ejemplo, en el tiempo de la ley, digamos, allá en el pueblo de Israel, se obedecía mediante escritos. Y sabemos que todavía Jesucristo no había consumado el sacrificio en la cruz del Calvario. Mientras que viniendo Jesucristo y consumando el sacrificio en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó. Y dice, el espacio al lugar santísimo, que es por medio de Jesucristo. Dice, y tenemos un sumo sacerdote
y tenemos un sumo sacerdote, dice que es Jesucristo. Jesucristo es el sumo sacerdote, también el sacerdote y el Cordero Pascual. Jesucristo es el Cordero Pascual y el mensajero de Dios que Alá o Dios Padre envió a dar un mensaje. Y Jesús dijo, el que obedece mis palabras no me obedece a mí, obedece al que me envió. O sea, en otras palabras, Jesucristo da a entender que Él hacía las obras del Padre. Y a través de esa doctrina, Él nos daba el Evangelio, las buenas noticias. Esas eran las palabras que el Padre enviaba a Yeshua Hamasí. Entonces, ese era el mensaje que tenemos que obedecer, las palabras de Dios por medio de su mensajero, por medio de Jesucristo. Entonces, del Mesías, de Yeshua. Entonces, digamos, y también la doctrina que enseñaron los apóstoles, esa doctrina especial. Y sabemos que ya mencioné que el cuerpo de Cristo es la iglesia cristiana y bueno, columna y baluarte de la verdad, es la iglesia del Dios viviente. Dios nos encomendó el ministerio de la reconciliación y todas aquellas personas que creen que van a perfeccionar la obediencia solo por estructura, no es así. Entonces, digamos, primero tiene que estar la redención, porque Jesucristo es el Cordero Pascual para la remisión de los pecados del mundo. Entonces, a través de que aceptamos a Jesucristo, Dios nos redime y escribe, como dice Pablo a los Gálatas, escribe la ley en nuestros corazones mediante una redención, mediante el perdón de nuestros pecados. Dios escribe las leyes en nuestros corazones y dice, Dios quitó el muro de separación y hizo de los dos pueblos un solo pueblo, dice el pueblo, digamos, Él unificó por medio de la sangre de Jesucristo el pueblo gentil con el pueblo de Israel, el pueblo santo de Dios. Entonces Dios unificó a los gentiles con el pueblo de Israel. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Cuando la mujer samaritana estaba adorando al Padre, iban a aquel monte a adorar, le dijo. Y Jesús le dijo, ustedes no saben lo que adoran porque la salvación viene de los judíos. Y aquí dice, vendrá la hora donde, he aquí, vendrá la hora donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces primero debe de haber una redención en nuestros corazones para después obedecer la ley de Dios, la justicia de la ley. No no el regimiento de la ley como la circuncisión, todo eso fue abolido. Cuando Dios le rasgó el velo del templo, quiso dar a entender que la circuncisión y la incircuncisión nada es sino guardar los mandamientos de Dios. Pero debe de haber primero la redención, aceptar a Jesucristo para que Dios escriba las leyes en nuestras conciencias por medio de la redención. El Cordero Pascual es Jesucristo para el sacrificio. Jesucristo ya está consumado, el sacrificio, ya la deuda del pecado. Jesucristo ya compró al ser humano con su sacrificio. Entonces lo que hay que hacer es, digamos, aceptar a Jesucristo y obedecer las leyes justas de la ley de Dios, las leyes de Dios, pues porque las leyes de Dios son justas, digamos, la justicia de la ley, la justicia de la ley. Entonces, obedecer la justicia de Dios, la ley, digamos, la justicia de la ley. Entonces, este es el mensaje de salvación, este es el Evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que cuando los apóstoles predicaban el Evangelio, muchos sacerdotes se unieron a la fe. Y así seguimos continuando con otro mensaje, otro momento, y te dejo de tarea que pienses en el misterio del mensaje que enseñó Jesucristo y el misterio del mensaje que enseñaron los apóstoles. Esta enseñanza tiene que ir unificada, las palabras de Jesucristo con la enseñanza de los apóstoles que dan la construcción de un mensaje.